Jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este 12 de marzo. Ya 12 de marzo, ya, bueno, al menos a la hora de grabación de este video son las 2 de la mañana. Eh, bueno, he estado trabajando mucho y hasta ahorita tuve la oportunidad de grabar el video, pero con todo gusto lo hago. 12 de marzo en el cual pues ya es un año, chavos, que estamos trabajando a distancia. Un año, un puente de Benito Juárez que nos ha durado un año. ¿Quién diría que hace exactamente un año nos estábamos despidiendo? Yo de ustedes, ustedes de sus compañeros, de sus otros maestros, con la idea de que nos íbamos a ver la siguiente semana y pues resulta que no. Ya tenemos un año trabajando a distancia. Que no decaiga el ánimo, chavos, que no decaiga. Hoy vamos a ver un tema, ya, después de haber visto la parte teórica, que espero no se hayan asustado. De verdad que traté de hacerlo lo más resumido posible. Vamos a entrar a los temas ya de Latinoamérica, temas que se nos hacen ya más conocidos a diferencia del primer parcial, temas que prácticamente todos van a manejar el tema del socialismo y que hoy le toca el turno a la Revolución Cubana, que se realizó en dos etapas, una en 1953 y la otra en 1959, aunque se toman como año corridito, donde Fidel Castro junto con Raúl Castro, su hermano, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, lograron que la revolución cubana triunfara. Vamos a ver en qué consiste, Vamos a ver si Cuba es tan mala como nos lo cuentan o si es buena como nos lo cuentan. Vamos a tratar de analizar y de reflexionar. Sobre todo reflexionar. Ya les había dicho que toda esta parte ya del curso es más de reflexión que de chisme. Antecedentes ideológicos, ¿no? Vimos, vimos la clase pasada esta parte teórica de cómo pasar del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo. Pero no les dije que Marx llamaba, para poder llegar al socialismo, para poder llegar al comunismo, llamaba a una revolución del proletariado, a un levantamiento armado, a un levantamiento de las clases sociales en contra de la burguesía, y que pues era la única forma que planteaba Marx, ¿no? A través de la revolución, de un acto, podríamos decirlo, violento. Y el otro antecedente ideológico es la revolución de octubre de 1917, la revolución rusa, la que es encabezada por Trotsky y por Lenin, que ellos dos hacen una adaptación de las ideas de Marx. Y esto es muy importante porque vamos a ver conforme veamos los países que todos hacen una adaptación a lo que dice Marx. No aplican realmente lo que Marx sugiere en sus libros. Entonces, la primera adaptación que se hace y la primera vez que se busca llegar al comunismo es a través de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, donde Trotsky y Lenin forman la teoría de la revolución permanente, así se llama, teoría de la revolución permanente, en la cual adaptan todo lo que desea Marx. Marx, si se acuerdan, hablaba de proletariados contra burgueses y hablaba de países industrializados. Si se acuerdan, en las definiciones que les di, siempre hablábamos de industria, siempre era industria. Y Rusia era un país pobre, era un país prácticamente agrícola, por su mismo clima no había mucha industria. Entonces no se podía aplicar lo que decía Marx. Y lo que hacen Lenin y Trotsky es adaptarlo, llevarlo de un país industrializado a un país agrícola. Entonces,
Básicamente eso es la revolución permanente, ¿no? Poder adaptar las ideas de Marx a cualquier lugar. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción de los antecedentes ideológicos, tenemos que ubicarnos en aquella década de los 40, finales de los 30, 40. Después de que vimos en la primera clase la independencia de Cuba, donde Estados Unidos les ayuda a independizarse de España, Estados Unidos se queda prácticamente en la isla. Estados Unidos pone bases militares, pero también pone dinero a través de inversionistas para fomentar el crecimiento económico de la isla. Fomentan el turismo, fomentan la agricultura, se construyen grandes hoteles, hoteles de cadena, se construyen casinos, se construyen toda una infraestructura turística muy importante, pero, ahí viene el pero, todas las ganancias de esos negocios se quedaban en Estados Unidos. Se iban de Cuba y lo único que se quedaba en Cuba era la miseria, ¿sí? O sea, prácticamente se independizaron de España porque pues no había igualdad económica, le piden ayuda a Estados Unidos y se repite la historia. Estados Unidos se aprovecha realmente de Cuba y, pues se lleva la lana. Para esta época había un personaje que es el que vemos ahí, que no, pues fíjense que estos son los cubanos, pues, se ven caritas, que se llama Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue presidente en dos etapas de Cuba. La primera fue de 1940 a 1944. En esta etapa, Fulgencio fue elegido limpiamente, o sea, ganó las elecciones y cumplió su periodo bien. Pero aquí es donde él empieza como a maquinar sus ideas medio extrañas. Y en 1952 muere el presidente Eduardo Chivas. Muere el presidente Eduardo Chivas y Fulgencio decide tomar por la fuerza la presidencia. Y ya no respeta los periodos presidenciales, sino que él se queda ahí como un dictador con la ayuda de Estados Unidos. El gobierno de Batista se caracterizó por la alta corrupción que había, porque se realizaron diversas alianzas con empresarios, con miembros de la mafia estadounidense, italianos que estaban ubicados por ahí en Florida y en la parte de Nueva Orleans. Y ellos controlaban esta cuestión de los casinos, de los grandes hoteles de lujo, de las empresas que llegaran a Cuba. Y Fulgencio, como buen dictador, era un represor de huelgas, o sea, persona que se atrevía a levantar la voz, persona que Fulgencio llegaba y le pegaba. O sea, Fulgencio al final del día creo que formó un clima muy hostil para los cubanos y que es lo que permite que algunos jóvenes empiecen a reflexionar y empiecen a ver cómo vamos a quitar a don Fulgencio del poder. Y es cuando llegan los hermanos Castro, Fidel y Raúl Castro. Fidel es el de la barba más tupida, Raúl es el otro que tiene como máscara de niño. Ellos en 1953, a mediados de 1953, intentan tomar instalaciones del ejército cubano, ¿no? El asalto al cuartel Moncada, que estaba ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba. Obviamente era un grupo muy pequeño, se dice que eran alrededor de 135 personas, fueron rápidamente neutralizados por el ejército y Fidel y Raúl fueron mandados a prisión. La condena que se les aplicó fue por 10 años, pero Batista, Fulgencio Batista, no sé por qué, nunca se supo, aplica una ley de amnistía que permite que los hermanos Castro queden liberados. Y eso sucede en 1955. Y ellos, una vez que salen de la cárcel,
se refugian en México. Fidel funda el Movimiento Popular 26 de Julio en honor al asalto que realizaron en el cuartel Moncada y que el objetivo principal de ese Movimiento Popular 26 de Julio era derrocar a Batista. Llegan a México, se instalan en México y desde aquí empiezan a idear pues cómo le vamos a hacer para quitar a Fulgencio. Y es cuando aparece un personaje clave, un personaje muy importante en esta revolución cubana, el Che Guevara. Yo creo que todos hemos hablado, todos hemos escuchado, todos hemos visto imágenes del Che Guevara, ¿no? Realmente es un ícono y es una cuestión de mercadotecnia terrible la que tiene el Che Guevara, ¿no? O sea, su propia imagen vende demasiado. El Che Guevara es argentino, es médico, es comunista, sigue mucho las ideas de Marx. Pero para estas fechas el Che Guevara ya tenía mucho conocimiento militar, de estrategias militares, ¿no? Entonces decide unirse a los hermanos Castro, empiezan a juntar más gente, de tal forma que para finales del año de 1956 se habla de más o menos 80, 82 personas, se lanzan hacia Cuba, ¿no? En un yate, salen del puerto de Tuxpan, Veracruz, y van a la aventura. Se tardaron 7 días en llegar a Cuba. Desembarcan. Pareciera que el ejército cubano ya sabía que ellos iban a llegar, fueron emboscados. A muchos los mataron, pero los líderes se salvaron, ¿no? Los hermanos Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara se salvaron y se metieron a la sierra. La Sierra Maestra es una parte de Cuba donde son puros árboles, es una parte muy boscosa con muchas montañas y ellos se hicieron amos y señores de la sierra. Ahí les va por qué. Ernesto Guevara, en un libro que se llama Guerra de Guerrillas, nos habla de la teoría del foquismo. La teoría del foquismo es hacerte amo y señor de la situación para fomentar la revolución. ¿Qué hacen estos personajes? Ellos se quedan en la sierra y se hacen prácticamente pobladores de la sierra. Empiezan a conocer todos y cada uno de los rincones de la sierra, dónde están las cañadas, dónde están los ríos, en qué parte están tales árboles, en qué parte no están, dónde está la población X, la población Y. Y Ernesto Guevara nos dice, no tienes que esperar a que la situación se haga de tu lado para poder llevar a cabo la revolución. ¿Qué es lo que dice Ernesto Guevara? Tienes que ganar pequeñas batallas. Tienes que ir a pequeñas comunidades donde habiten 5, 10 familias, los convences de que se unan a tu movimiento. Vas a otra comunidad donde tengan radio comunitaria, ¿no? Sobre todo se utiliza en México, en las zonas indígenas, las radios comunitarias que son a través de la radio AM, lanzan mensajes y demás, y así se comunican diversas poblaciones, ¿no? Que están muy dispersas. Entonces decía el Che Guevara, vas a esos lugares, lanzas tu mensaje y atraes gente. Y eso te va significando, cada población que tú ganes va a ser un foquito que vas a prender. De tal forma que cuando menos lo esperes, ya no vas a tener un foco, vas a tener 10, 15, 20. Y toda la parte de la sierra va a estar iluminada, o toda la parte de tu país va a estar iluminado. Y es cuando ya puedes enfrentar al gobierno. Por eso se llama foquismo, porque va muy ligado al encendido de pequeños focos, al ganar pequeñas comunidades para poder llevar a cabo la revolución. Obviamente, pues lo hicieron ellos y ganaron muchísimas personas que fueran afines a su movimiento, sobre todo campesinos, y esto es lo que permitió que empezaran a ganar las batallas
y Batista, Fulgencio Batista, huyera a República Dominicana. De tal forma que para 1959 los insurgentes entraron a la ciudad de Santiago de Cuba, a La Habana, Cuba, y la revolución triunfó. Si se fijan, no hay mucho que decir en cuanto a la batalla. O sea, no hubo batallas realmente. Lo más importante fue esta parte de el Che Guevara en su teoría del foquismo, ¿no? En ese libro de Guerra de Guerrillas. Lo chido, la carnita de este tema viene después. ¿Por qué? Una vez que llega Fidel Castro al poder, bueno, los insurgentes se ponen de acuerdo y eligen a Fidel Castro para que sea el presidente. La primera medida que realiza es la nacionalización de tierras y de empresas. ¿Qué quiere decir la nacionalización? Es la expropiación de las empresas extranjeras para que pasaran a manos del gobierno cubano. Y esto provocó el enojo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos les dice, caray, a ver, yo te ayudé a que te independizaras de España, yo te ayudé a que fomentaras la inversión y la industria en tu país, y así me pagas expropiando mis empresas, no se vale. Entonces Estados Unidos lo que hace es un ambiente muy hostil. Empiezan a pelear mucho Cuba y Estados Unidos. Y Fidel Castro se da cuenta que necesita la ayuda de otro personaje que sea más o menos del mismo poder que Estados Unidos. Y es cuando decide alinearse a la Unión Soviética. Decíamos que la Unión Soviética pues es este resultado de la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, y que la Unión Soviética ya tenía enfrascado con Estados Unidos la llamada Guerra Fría. Guerra Fría se llama así porque precisamente no está en el calor de las armas, ¿no? Hay Guerra Fría y hay Guerra Caliente. La Guerra Caliente es la que está en el fuego, la guerra que conocemos todos, donde hay armas, donde hay tanques de guerra, donde hay enfrentamientos, donde hay muertos, etc. Y la Guerra Fría es la que está separado del fuego y es una guerra ideológica. Por eso se llama Guerra Fría, porque es una guerra ideológica, en donde Estados Unidos representaba el capitalismo y la Unión Soviética representaba al socialismo. Y esa Guerra Fría, hagan de cuenta que era una carrera, porque si Estados Unidos mandaba a alguien a la Luna, ahí va la Unión Soviética. Si la Unión Soviética mandaba a alguien al espacio exterior sin que llegara a la Luna, ahí va Estados Unidos. Yo también puedo. Si Estados Unidos sacaba un auto que tuviera ciertas características, ahí van los rusos a sacar su auto. Y si se fijan, hasta la fecha sigue esta Guerra Fría. Aunque ya no se llame y aunque ya no sea oficial, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, Estados Unidos sacó las primeras vacunas con Pfizer, con AstraZeneca, y ahí va Rusia y saca su Sputnik. O sea, siguen peleándose, la verdad, siguen peleándose. Entonces, Cuba, al ver que no podía enfrentarse a Estados Unidos, obviamente, se decide, ahora sí que le dice, papá URSS, échame la mano y date el tiro con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, ¿te vas a unir a la URSS? Va, voy a hacer el bloqueo. Este tema que ha sido tan recurrente a lo largo de los años, que hasta la fecha sigue, el bloqueo a Cuba es un embargo comercial, un embargo económico, un embargo financiero, que implica que Cuba no puede comprar, no puede vender, ni tampoco puede recibir inversiones extranjeras. Cuba lo único que le queda es sobrevivir con lo que la misma isla realiza. No hay de otra. O sea, ese es el bloqueo que le realizó Estados Unidos. ¿Y cómo lo realizó? Bueno, se dio cuenta, ¿no? Vamos a ver. Cuba comercializa tabaco con México. Ok. México, pues tú y yo somos cuates. Yo te ordeno
que ya no le compres tabaco a Cuba. Si le compras, te va a ir mal, te voy a castigar. Y se fijan, Estados Unidos es como el papá de todos los países, ¿no? O sea, se cree el papá de todos los países que puede hacer y deshacer. Y es precisamente lo que hizo con Cuba, ¿no? O sea, aplicó el bloqueo para que no pudieran comprar, no pudieran vender, ni tampoco recibir inversiones extranjeras. Y eso, indudablemente, pues le daba un golpe en sus finanzas a la isla de Cuba. Sin embargo, todo se puede, chavos, todo se puede. Por debajo del agua, de manera clandestina, por así decirlo. Bueno, no, ni tan manera clandestina. La URSS se hizo cargo de las finanzas de Cuba. La URSS, mientras existió la URSS, hasta 1992 más o menos, Cuba siguió recibiendo dinero de la URSS. O sea, casi que la URSS era el papá de Cuba y le decía, mijo, ¿qué necesitas? No, pues necesito construir 10 hospitales. No te apures. Ahí va la URSS y sacaba el dinero y le daba para que construyeran los 10 hospitales, ¿no? Entonces, fue la forma en cómo Cuba ha podido sobrevivir, cosa que ya se ha ido borrando porque desde 1992 ya no recibe dinero de la URSS. Pero, con el paso de los años, sí recibió dinero de Venezuela. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases con Hugo Chávez, que se hace muy amigo de Fidel Castro, y Venezuela, cuando todavía no estaba en la crisis económica en la que está ahorita, le mandaba dinero a Cuba. Vamos a verlo, va a estar interesante en eso. Bueno, ¿cuál fue otra de las cosas que hizo Estados Unidos? Fue el desarrollar la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional es un tema que vamos a ver dentro de 3 o 4 clases, no recuerdo, donde Estados Unidos prácticamente funda una escuela, funda como una universidad, a la que todos los países latinoamericanos que tenían tratos con Estados Unidos mandan a soldados para que Estados Unidos los capacite en estrategias militares. Pero da la casualidad que las estrategias militares que les enseñaron a los latinoamericanos, pues son las estrategias militares sucias, las malas, donde el objetivo es desaparecer a la gente, donde el objetivo es matarlas. O sea, prácticamente Estados Unidos educó a muchos miembros de los ejércitos latinoamericanos para que desaparecieran todo lo que oliera a socialismo. Lo vamos a ver más adelante. O sea, es algo triste porque incluso México llegó a participar en este proyecto. Si más no recuerdo, lo llegamos a ver hace un año cuando veíamos el tema de la guerra sucia. Donde había guerrillas, donde había movimientos sociales y que el Estado mexicano se encargó de desaparecer a todos los líderes, pues es precisamente iba muy relacionado con la doctrina de la seguridad nacional. Insisto, fue una época muy oscura que yo creo que es triste, ¿no? Porque si ahora vemos represión en las manifestaciones legítimas que hay, pues en aquella época no eran golpes, o sea, era desaparecerte por completo, ¿sí? Para redondear el tema, creo que es algo muy importante y lo vamos a hacer con todos los demás países. Vamos a hablar de éxitos y fracasos del socialismo en estos ejemplos concretos. 3 éxitos. El primero, salud. Cuba es un modelo a seguir en el sistema de salud que tiene. Es un sistema de salud público y universal. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que viven en la isla tienen derecho a salud, a tener hospital disponible, medicamentos, etc. El gobierno les paga todo lo que gasten en salud. Es un modelo referente, de verdad es un modelo muy bueno, que no solamente está en cuanto al servicio de salud, porque también tienen un servicio de enseñanza médica muy bueno. Los doctores cubanos tienen fama de ser los mejores del mundo
y es precisamente por esta preocupación que tuvo el gobierno de darle salud a todos los habitantes. Incluso la cuestión médica se ha ido como replicando en otros países y de manera científica, o en el tema científico más bien, pues se convirtió en el primer lugar del mundo, o sea, ni siquiera estamos hablando de Latinoamérica, en el primer lugar del mundo en que lograron eliminar la transmisión materno-infantil del VIH-Sida y de la sífilis. O sea, es el primer lugar en el cual un niño que va a nacer no hereda la enfermedad de la mamá. Además de que, pues obviamente lograron aumentar mucho la esperanza de vida en las personas mayores y también lograron bajar la mortalidad infantil. O sea, de verdad el sistema de salud en Cuba es una fregonería. O sea, es un sistema público y universal donde todas las personas tienen acceso. Otro tema que es muy exitoso es el tema de la educación. Prácticamente hay cero analfabetismo en la isla. O sea, se tiene un sistema educativo muy bueno que abarca todos los niveles de enseñanza y en el cual también ha sido un modelo que se ha jalado a otros países de Latinoamérica. Pero tiene un pecado, el modelo educativo de Cuba. Si tú quieres avanzar, si tú quieres seguir el nivel, tienes que demostrar que eres revolucionario. Tienes que demostrar que concuerdas, que tienes afinidad con las ideas socialistas. Si ven que empiezas a divagar o que empiezas a cuestionar a la teoría marxista, te hacen a un lado y te borran del sistema educativo. Incluso en algunos años, personas que tuvieran tendencias homosexuales o que tuvieran el pelo largo, etcétera, eran expulsados. O sea, la disciplina era muy férrea en la cuestión educativa. Y eso obviamente te lleva a tener a una sociedad adoctrinada. O sea, fíjense los lados opuestos, aquí es donde tenemos que empezar a reflexionar. Por un lado tienes un sistema educativo en el cual erradicas el analfabetismo, o sea, le das educación a todos los niños, a todas las personas de la isla, pero ¿con qué precio? Con el precio de adoctrinarlos y de hacerlos afín a tu corriente ideológica. O sea, está medio raro el asunto. Seguridad. Aunque ustedes no lo crean, y con cifras de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Cuba tiene una tasa de 4.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso lo convierte en el país, bueno, en uno de los de los países más seguros de Latinoamérica. Solamente le gana Chile. Pero de verdad que el sistema de seguridad es muy bueno, o sea, no hay problemas de drogadicción, no hay problemas de crímenes, de robos. Está muy padre, ¿no? Puedes vivir tranquilamente. Pero ¿con qué precio? Y ahí viene otra parte de reflexión. El sistema de seguridad en Cuba es un sistema de control, es un sistema de represión. O sea, es un sistema que en vez de fomentar la prevención de delitos, fomenta el miedo en la gente para que no cometa los delitos. O sea, vamos, es un sistema represivo en pocas palabras. O sea, es un sistema en el cual si cachan a una persona robando, le van a poner una condena ejemplar para que le quede claro a la otra persona de que no debe de robar. Si cachan a una persona que se está peleando con otra, les van a poner una sanción a los dos ejemplar para que a los demás les quede claro que no se tienen que andar peleando.
O sea, es un sistema de seguridad que sí, es efectivo, o sea, te genera seguridad en la gente, pero al costo de ser un sistema represivo y de control. Y eso no está chido, porque le estás mandando un mensaje de miedo a la gente. Eso no está padre, o sea, es un éxito sí y un éxito no. Vamos con los fracasos. Ya lo habíamos dicho en la clase pasada que el socialismo en cuestiones políticas y en cuestiones económicas son prácticamente un fracaso. Los productos son limitados, se, se les limitan a la gente, o sea, tú puedes llevar solamente, por poner un ejemplo, un kilo de arroz y un litro de leche al día, o llevas, te dice, no, pues tienes derecho a un kilo de frijol a la semana. Hay temas pendientes en cuestiones de vivienda porque la revolución cubana prometió que el nivel de vida de los cubanos iba a crecer y sin embargo todavía hay zonas de Cuba donde la vivienda es precaria, o sea, son viviendas muy pobres, los productos, insisto, los limitan. Y el otro tema de la economía es lo que ya habíamos dicho que pues vivían de papá URSS, o sea, la URSS les daba dinero y era por lo que podía triunfar la revolución cubana. La URSS desaparece, ya nadie les da dinero hasta que llega Hugo Chávez en el año 2001 y les vuelve a dar dinero. Pero si no tuvieran estas ayudas, realmente Cuba yo creo que hace mucho tiempo ya hubiera tronado. Derechos humanos es otro de los fracasos, porque si bien hablamos de un país que es muy seguro, también hablamos de un país que viola los derechos humanos de las personas. En Cuba no hay libertad de prensa, como en cualquier país totalitario y autoritario, no hay libertad de prensa, no hay encarcelamiento de los líderes opositores, no hay la posibilidad de que tú elijas a tu presidente, no hay partidos políticos, no hay libertad de asociación en algunas organizaciones. O sea, tú vives prácticamente en un mundo que domina el líder, tu vida es para el líder y ya. O sea, es triste vivir así, creo yo, ¿no? O sea, imagínate, es como si viviéramos en el México de los años 50, 60, 70, donde no podías decir pío porque el gobierno te golpeaba, el gobierno te reprimía, el gobierno te encarcelaba. Y se supone que en nuestro país ya eso ya no existe, pero creo que lo que vimos claramente lo que sucedió en nuestro estado y en todo el país, ¿no? O sea, una represión a una manifestación legítima de todas las mujeres y el gobierno cómo reaccionó. O sea, en vez de ponerse a solucionar los temas pendientes que tiene el gobierno, se pusieron a soltar madrazos, se pusieron en un plan muy, muy nefasto. Y es lo que pasa en Cuba. Pero allá pasa todos los días. Todos los días. Y ese es un fracaso rotundo. Y el último fracaso, la migración. Se calcula que desde que inició la Revolución Cubana en 1960, van 3 millones de personas que han salido de la isla. ¿Qué provoca esto? Pues te provoca familias separadas, te provoca que las personas que deciden irse ya no puedan regresar a su país. Y es una isla. O sea, ¿cómo vas a migrar a otro país? Como lo vemos en la imagen, con balsas hechas de manera rupestre. Han sido muchos los casos en los cuales los migrantes no alcanzan a llegar a los Estados Unidos, que es hacia donde generalmente huyen. No alcanzan a llegar o porque los detienen o se mueren de hambre, de sol, y eso es algo muy triste. Yo recuerdo cuando era niño que a mí siempre me ha gustado el fútbol,
Y recuerdo que cuando era niño me llamaba mucho la atención que cuando se realizaba la Copa Oro es la copa donde participan las selecciones de la Confederación de la CONCACAF, donde participa México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica y todos los países del Caribe, entre ellos Cuba. Y a mí me llamaba mucho la atención que los cubanos cuando llegaban a la Copa Oro generalmente se realiza en Estados Unidos, jugaban el primer juego normal, pero ya para el segundo juego había el caso de que se había fugado un cubano, se escapó. Para el juego 3 ya eran 5 cubanos los que se escaparon. Pues ya para el siguiente juego ya no podían jugar porque ya no tenían jugadores derivado de que muchos se fugaban, se quedaban en Estados Unidos, o sea, literalmente se escapaban del hotel de concentración para poder huir. ¿Y por qué es la migración? Pues precisamente por todos estos casos que decíamos, ¿no? De pobreza, casos donde te están racionalizando los productos, donde te están agrediendo, te están reprimiendo, y la verdad pues es que no tiene caso quedarse en un país así. Y es tan triste el caso de la migración que para muchos jóvenes el emigrar es una aspiración, o sea, es algo muy triste que en vez de tener el sueño de ser un ingeniero mecatrónica, no sé, se me ocurre, tu sueño, tu aspiración es huir de la isla, o sea, huir del lugar en el que vives. Eso te habla de lo triste, ¿no? Y si se fijan, y esto lo vamos a ver en todos los países, insisto, sí, le das educación al pueblo, sí, le das a lo mejor cuestiones igualitarias al pueblo, pero ¿qué precio? Eso es lo que tenemos que reflexionar. Y hasta aquí, chavos, termina esta clase de la Revolución Cubana. Una revolución que toma de ejemplo a la Revolución Rusa, que si se fijaron, no hay grandes batallas, no hay batallas, o sea, ellos se enfocaron en ganar pequeños poblados para que ya cuando menos lo pensara el presidente Fulgencio Batista, ya tenían los Castro dominado gran parte de Cuba. Y bueno, el problema viene después, ¿no? Con el bloqueo, con el pleito con Estados Unidos, el bloqueo que les hace Estados Unidos, la aparición de Papá URSS, la aparición de Papá Venezuela en algún momento, y que, pues bueno, ya vimos los éxitos y los fracasos, ¿no? Un sistema de salud muy bueno, excelente, un sistema educativo también excelente, un sistema de seguridad también excelente, pero que pagas el costo de adoctrinar a la gente, de violentar los derechos humanos de la gente y un sistema económico pésimo y que ha provocado, bueno, el problema de la migración. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos la siguiente clase que veremos a Salvador Allende, al gran Salvador Allende. Adiós.